Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo es el de apartar de nuestro caminar, de nuestro día a día, de nuestras actividades, este tiempo en el que, aunque yo sé que todo el día la presencia de Dios está dentro de nosotros, tú y yo destinamos un tiempo de atención total y consciente a Dios para estar en Él, con Él, en compañerismo, con su palabra. Y quiero darte la bienvenida a este tiempo, ¿verdad? Aquí en que tú y yo estamos siendo, ubicados en nuestra posición espiritual en Cristo a través de este tiempo con la palabra de Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios porque sé que tú y yo estamos en esa frecuencia de compartir con los demás del amor de Dios, el que Él ha tenido con nosotros, y la razón que nosotros le damos la gloria a Dios es porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y podemos decirle a Dios, como decía una de las reuniones pasadas, que tú y yo podemos tomar porciones de la palabra, personalizarlas. ¿Qué significa? Declarar, confesar las cosas en primera persona, decirle a Dios: Señor, porque con amor eterno me has amado y por tanto amor por mí tú prolongaste tu misericordia para conmigo. Gracias, Dios, por amarme así. ¿De qué manera? Igual que como amas a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios y Padre, te entregamos a ti, Señor, honra, gloria, honor, alabanza. Gracias porque estás tú, Señor, manifestándote, Señor, en cada vida en este mismo momento. Gracias porque tú, Señor, viviendo dentro de nosotros en el Espíritu de Cristo, Señor, nos guías, Señor, a experimentar, Señor, esa manifestación del amor tuyo por nosotros. Y, Señor, sé que tu palabra es verdad y en tu palabra, Señor, yo puedo confiar que gracia y paz son multiplicadas en mi vida, en la vida de mis hermanos, que estamos conectados todos hoy contigo, Señor, en este momento, en este tiempo. Y, Señor, gracias porque tú envías sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría. Tú envías, Señor, la manifestación en este momento, espíritu de revelación. Y, Señor, gracias porque en este momento también alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Y sabemos que podremos nosotros, Señor, hoy a través de esto, Señor, transformarnos completamente, Señor, conforme a tu propósito, Señor, y comprobar, Señor, que tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, vienen porque tú renuevas nuestro entendimiento día a día con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bienvenidos, quiero animarte que compartas el enlace. Vamos a hacer un buen recorrido hoy por la palabra, cerca de 50 versículos de la Escritura. Y te lo digo no para que te pongas a decir, uy, tanta palabra. Déjame decirte solo una cosa. La Biblia dice en Romanos 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la forma en que tú y yo activamos nuestra fe es a través de tomar lo que la palabra dice y a través de ella, ¿qué? Tomar la posición en la que tú y yo accedemos a todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Hoy pensé algo diferente, ¿verdad? La palabra de hoy hasta le puse como esa historia por ahí, que usted probablemente ha visto en películas, Espejito, Espejito. Sí, no le estoy hablando de la película esa de la bruja malvada y Blancanieves, ¿verdad? Pero la palabra de hoy tiene que ver con el espejo natural, el espejo de Dios, y que tú y yo aprendamos de eso. Y créeme, vas a terminar diciendo, espejito, espejito. Pero primero vamos a la palabra de Dios. La carta de Pablo a los Hebreos, y en estos días Dios ha estado hablándome, me ha despertado de la madrugada, me ha llevado a meditar en su palabra, y le doy gracias a Dios por ello. Y una de estas escrituras está ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ten Biblia a la mano, ten cuaderno, comparte rápidamente el enlace con los demás, o al terminar, para que no te pierdas nada, comparte, porque es tan importante que las personas contigo y conmigo tomemos de lo que Dios tiene para nosotros. Dice la escritura de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne la palabra, los pensamientos
y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Jesús sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, qué tremendo. Toda esta escritura tiene muchas cosas que podemos ir tocando, pero una de las principales tiene que ver con que la palabra quiere que tú y yo identifiquemos que Dios nos creó con una naturaleza similar a la de Él. Es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Ok, y al ser humano que Dios creó, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz, de bienestar total, os santifique, os aparte por completo, y todo vuestro ser, dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y aquí hay un misterio muy interesante que ahorita vamos a estar descubriendo tú y yo, y es que Dios tiene todo un plan maravilloso en que renueva toda nuestra vida, primeramente nuestro espíritu, luego lo hace en nuestra alma y luego en nuestro cuerpo. Estos dos últimos, en la venida del Señor Jesucristo, termina el proceso de esos dos últimos. Y hoy vamos a estar viendo la importancia de esto porque batallamos mucho los seres humanos con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestra mente, porque no podemos separar lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Y la palabra de Dios lo puede hacer en nosotros y para nuestro beneficio. ¿Y qué puede hacer la palabra de Dios? Siendo viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y la razón de partir es que tú y yo sepamos que el espíritu y el alma son cosas diferentes. Y muchos creyentes no saben esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha faltado inquirir en la palabra, ha faltado tomar más de la palabra, creer más de la palabra, tener más compañerismo con Dios, que vino a revelarnos todas las cosas a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos todas las cosas, recordarnos todo lo que Jesús dijo, y a través de esta palabra es que podemos partir y separar qué es alma y qué es espíritu, solo a través de la palabra de Dios. Ok, entonces te decía yo, la semana pasada Dios nos ha seguido hablando de la importancia de darle un lugar especial a la palabra. Y cuando digo un lugar especial, me refiero a un lugar especial en tu vida, un lugar especial en tu corazón, en tu mente. Y ese lugar especial significa que vas a tener que sacar cosas de tu vida, de tu alma, de tu mente, para que la palabra pueda encontrar cabida. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada, la palabra joreo. Qué interesante, es un lugar especial, un lugar con un valor. Y te tengo una noticia, tal vez no somos conscientes, pero si tu mente y tu alma están llenos de muchísimas cosas, pues si está lleno, la palabra ya no encuentra lugar. Aunque tú quieras, aunque te gustaría, aunque quisieras creer lo que la Biblia dice, no te das cuenta que no puedes creerlo porque necesitas hacer lugar. Y esa es una decisión que tú y yo podemos tomar, de hacerle lugar a la palabra. Y para hacerle lugar a la palabra vas a tener que sacar cosas que tienes ahí. Y esas cosas son contrarias, diferentes a la palabra de Dios. Entonces, Dios nos está llamando a esto. Ahora, Dios nos decía también que la palabra es vida. Esto lo vimos en Juan, capítulo 1, versículo 4. La palabra es vida y la palabra es luz. Y cuando esa vida y esa luz están manifestadas en nosotros,
cuando tú y yo tenemos compañerismo con la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que es tinieblas tiene que huir, porque las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú inviertes, pasas tiempo con Dios, meditando en su palabra, y meditar tiene que ver con hablar la palabra, pero también tiene que ver de manera especial con ponerle atención a la palabra. Y tú y yo podemos creer que Dios, que por supuesto a Él le interesa mucho, nos da entendimiento en la palabra, y este entendimiento renueva el que ya tenemos. Entonces quita entendimientos anteriores, entendimientos viejos, obsoletos, que no nos sirven, más bien nos estorban, y pone el entendimiento nuevo en el que tú y yo conocemos lo que Dios planeó, quiere, para qué nos creó Dios. Ahora, esto es maravilloso. A través de la palabra que hay vida y luz, tú y yo vamos a tomar todo lo que necesitamos y que Dios lo tiene para ti y para mí. Porque esta misma bendita palabra tiene el poder secreto. Escucha esto. ¿Para qué? Es un poder que es secreto para muchos creyentes que no han entendido quiénes son ellos mismos cuando pueden verse a través de lo que la Escritura dice. ¿Quién dice Dios que eres? En el pensamiento de Dios. ¿Quién dice Dios que eres? Respecto a fuerzas según el poder de Cristo en ti. ¿Quién dice Dios que eres? Alguien que ha hecho cosas por su espíritu en ti, etc. Una pregunta: ¿eres nacido de nuevo? Si tu respuesta es afirmativa, y por supuesto yo creo y espero que así lo sea, te quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo sabes que eres nacido de nuevo? ¡Wow! ¿Qué documento escrito prueba que tú eres nacido de nuevo? ¿Te lo sabes? La palabra de Dios. Y vamos a ir a algunas cosas que nos van a ir abriendo esto, porque ser nacido de nuevo partió de una decisión de creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo, y lo envió para reconciliarnos con Él, porque habíamos sido separados por causa de la desobediencia de Adán. Y entonces Dios, que tiene para nosotros la bendición, la vida, y existen, no en el plan de Dios, la muerte y la maldición, Dios nos lleva a una decisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y créeme, la palabra de Dios hoy va a estar muy interesante, y te animo a que no te pierdas nada, absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios hoy. Compártala. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, y vamos a volver a tocar esta escritura por allá por el final. Dice la palabra: a los cielos, está hablando Dios, y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ustedes contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y miren lo que dice después, directo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. 20. ¿Cómo escoges eso? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti y Él es prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, la palabra de Dios es la voz guía, escúchame, de parte de Dios para todo creyente nacido de nuevo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Vamos a estar desmenuzando este mensaje. 2 Corintios capítulo 15, versículos del 15 al 20, para los que anotan. No andamos mal, porque no tiene... Sí, tiene 5, 15, vamos a ver. Sí, por aquí está. Dice la palabra de Dios: y por todos murió, está hablando de Jesús, para que los vivos ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y sé que está medio confrontador esto, porque, a ver, ¿cómo que? Sí, es que tú crees en Dios, entonces tú vas a encontrar que la palabra dice que Dios te creó. En Colosenses 1:16, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, cuando tú y yo sabemos que, número uno, no me creé a mí mismo, yo no me formé solo, me formó Dios. Entonces, Él es el dueño de esto que formó y me formó para Él. Y entonces yo voy a identificar que tengo que tomar en cuenta para qué me hizo mi dueño. Y sé que suena medio incómodo, ¿verdad? Porque hasta ahorita tú y yo, siguiendo la corriente de este mundo, y lo dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno, 1 de Juan 5:19. Tú y yo hemos vivido para nosotros mismos, ¿sí? ¿Conscientes o no conscientes? Algunos un poco más conscientes que otros, ¿verdad? Y sí, yo sé que eres probablemente igual que yo, los que cantaba, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. No eres tan consciente y aunque bromees, parece que tú vives tu vida, como decía Frank Sinatra, I did it at my way, a mi manera. Pero qué interesante descubrir que fuimos creados por Dios y para Dios, y dice la Escritura que cuando has nacido de nuevo es importante que sepas que ya no estás llamado a vivir para sí mismo, o sea, ya no vivir para ti mismo, sino ¿para qué? Para aquel que murió y resucitó por ti y por mí. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo le conocimos, está hablando de los que lo vieron físicamente. Dice, aún si lo conocimos físicamente, dice, ya no conocemos a Jesús por la carne. ¿Cómo le conocemos? Por la palabra de Dios. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Qué tremendo. Dios reconcilió consigo mismo por Cristo. A través de Cristo, Dios el Padre nos reconcilió. Qué interesante. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste esto? Que sepamos y profesemos, anunciemos que Dios estaba en Cristo, a través de Cristo, reconciliando con Dios, consigo mismo, al mundo. ¿Cómo lo hace Dios? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros esta palabra de reconciliación, de que eso es lo que hizo cuando envió a Jesucristo, etc. Ahora, de este nuevo nacimiento, de este ser nueva criatura, le hablaba Jesús a un hombre llamado Nicodemo, y te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer una buena porción de la Escritura, desde el 2 hasta el 7 para los que anoten. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 2 al 7. Dice la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche, estoy hablando de Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Interesante esa expresión, como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un maestro enviado por Dios hace señales que Dios respalda, porque está con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, está tremendo. El que no naciera de nuevo no va a conocer, no va a identificar, no va a percibir. ¿Qué cosa?
el reino de Dios. Wow. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús contesta. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede participar del reino de Dios. No porque no exista, sino porque no ha nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora, este nacer del agua y del Espíritu es aquello de lo que está hablando Lucas en Hechos capítulo 1. Y te digo porque es muy interesante que ahí en el libro de los Hechos, Lucas tiene una expresión muy sencilla y al mismo tiempo interesante. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. O sea, está escrito en los evangelios, Teófilo, de los cuales escribí yo también uno. ¿Qué es lo que está escrito en los evangelios? Lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús vino a qué, a enseñar. Por eso Nicodemo lo identifica como maestro. Un maestro que viene de parte de Dios. Un maestro que Dios está con él. Y lo comprobaron por las señales que sucedían a través de Jesucristo. Y Jesús, que ve que el ser humano pone su atención en las señales, en lo físico, en lo emocional, Jesús les dice algo muy interesante: es necesario nacer de nuevo. Y es necesario nacer del agua y del Espíritu. En los evangelios está escrito lo que Jesús vino a hacer y enseñar. Y ya lo hizo y ya lo enseñó. Y tú y yo lo tenemos disponible para que a través de eso tú y yo nazcamos de nuevo, a lo que Jesús se refiere, por lo que Él ya hizo, y tú y yo participemos, entremos en el reino de Dios y vivamos, tomemos de lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, como un tiempo de compañerismo, como un tiempo de dar un valor especial a la palabra. Este es un compañerismo con Dios. Entonces tú y yo vamos a vivir eso que podemos recordar que Jesús les dijo a sus discípulos y que está en el Evangelio ahí mismo de Juan, pero capítulo 15, versículo 3. Jesús les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra es el agua de la que Jesús le hablaba a Nicodemo. Os es necesario ¿qué? Nacer del agua y del Espíritu. La palabra es esa agua que nos hace nacer, limpiándonos de la vieja naturaleza, de cuando estábamos alejados de Dios por el pecado, por la desobediencia de Adán, que nos heredó esa naturaleza, y que tú y yo podamos ser conscientes que el lavamiento de la palabra, de creer la palabra, nos hizo renacer. Y vamos a ver este fundamento. Vamos a ver este fundamento que está escrito. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17.
Y yo te voy a invitar a que veas no una, dos veces o más este tiempo de la palabra. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya lo habíamos leído ahorita. Ahora, Primera de Corintios 6:17. Vamos más atrás. Ya les había dado un entre Pablo a los corintios. En esto, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y por eso dice que la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Estás escuchando? Hasta partir el alma y el espíritu. Porque Dios quiere que a través de la palabra tú sepas que tienes una nueva naturaleza, eres una nueva criatura en tu espíritu. El que se une con el Señor no es su alma unida con el Señor, no es su cuerpo unido con el Señor, es su espíritu hecho uno con el espíritu de Cristo. ¿Estás captando? Nos confirma que parte de nosotros es lo que ya nació de nuevo. Parte, esa palabra parte. Ponle mucha atención, porque ahorita vamos a ver una escritura que nos va a hablar de en parte conocemos y en parte nos falta ver. Ok, entonces dice, parte de nosotros ya nació de nuevo. Jesús también ya lo dijo en Juan capítulo 3 versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando tú y yo creímos la palabra de que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, de que Dios le envió como Salvador, cuando tú y yo hemos decidido creer que Jesús fue enviado de parte de Dios, cuando tú reconoces que Él murió y luego resucitó por tus pecados, cuando tú aceptas, decides creer eso, entonces tú vives un nuevo nacimiento en tu espíritu. Fuimos lavados por la palabra que Jesús ya nos ha hablado. Y luego dice en Juan 6:63 Jesús: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esto está en Juan 4:24, donde Jesús afirma: Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, Dios el Padre es espíritu. ¿Y qué es lo que hace que nazca en nosotros? Espíritu. ¿Cómo lo hace? A través de Jesús. Ok, ahora, Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19. Esto está para, como compartía el jueves, necesitamos la palabra, volverla a meditar, a hablar, etc. Juan 5, 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Ahora, versículo 26, ahí mismo en Juan 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo que el tener vida en sí mismo. Por eso Jesús decía: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son el Padre, soy yo mismo y son vida. ¿Estamos captando? Y ahí mismo capítulo 8 de Juan, versículo 28, Juan 8, 28, dice la palabra de Dios: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, que dice, así hablo. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y según le enseñó el Padre, que es espíritu, Jesús, ¿qué habla Jesús? Espíritu. Por eso dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque hablo lo que me enseñó el Padre. Él es espíritu y vida, yo soy espíritu y vida. Wow. Dios es espíritu, mis hermanos. Jesús habla el lenguaje que le enseñó su Padre. Y Jesús vino a guiarnos a nacer de nuevo en nuestro espíritu. Este renacer en el amor de Dios por nosotros es a través de ¿qué? De creer. Ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 16, versículo 27. Juan 16, 27. Para que vea que la oración que hice al principio es por lo que aprendí de Jesús. En aquel día, Juan, 16, 27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cómo es el renacer? Por haber creído. Cuando tú y yo creímos que Dios envió a Jesús, cuando tú y yo creímos que Jesús salió de Dios, al creer eso amamos a Jesús. Y eso nos confirma el amor del Padre. Porque déjame decirte que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este renacer en nuestro espíritu es el amor del Padre por haber creído que Jesús salió de Dios. Cuando tú y yo decidimos creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvación, y decides creer que Él murió por ti para reconciliarte Dios con Él, y tú y yo decidimos creer que Él resucitó, tú y yo venimos a nacer de nuevo en nuestro espíritu. Ya lo leímos, 2 Corintios 5:17. ¿De qué habla? Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces podemos, por la palabra, ubicar una promesa dada a Abraham. Y esa promesa, muchos la conocen allá, capítulo 12 de Génesis: en ti serán benditas todas las naciones. Y esa bendición pasó a los profetas de Israel. Ahora mira lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 25, ahí adelantito. Hechos capítulo 3 versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas, y sois los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Wow. Wow. En tu simiente. Gálatas capítulo 3 versículo 16. No se duerman. Mira lo que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, Abraham, la cual es, esa simiente, ¿cuál es? Cristo. Ay, tremendo esto. La simiente de Abraham es Cristo. Wow. Y esta simiente tiene una promesa. Primera de Pedro 1:23.
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Y cómo nacimos en esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 1:1. En el principio era la palabra de Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y aquella palabra es vida y luz de los hombres. Juan 1:12. A los que le conocieron, a Dios la palabra, a Jesús. A los que recibieron y creyeron la palabra, Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el nacimiento. Y esta es la simiente, Cristo, y esa simiente es incorruptible. La simiente que Dios puso en ti y en mí, por creer que Dios envió a Jesús su Hijo, por creer que Él murió por tus pecados y por la desobediencia de Adán, que te heredó la naturaleza pecaminosa, por creer que resucitó, tú y yo recibimos dentro de nosotros la palabra Jesús, simiente incorruptible. Entonces esa simiente que está dentro de ti y te hace nueva criatura, lo hace en tu espíritu. Y tu nueva criatura en tu espíritu es el Espíritu de Cristo en ti. Y pon atención a lo primero que sigue, porque está sacudido. Primera de Juan, adelantito, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, ay, qué poderoso está esto. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esa parte nacida de nuevo no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacida de Dios. Sigue hablando de tu espíritu renacido en Cristo, para que nos quede un poco más claro. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Sé, mis hermanos, que es mucho lo que Dios nos está dando hoy. Le pido que lo volvamos a revisar, meditar, escuchar. Efesios capítulo 1, versículo 13. Le pedí a mi esposo hoy en la mañana que me lo recordara. Ella lo acaba de compartir hace unos días con las mujeres, y está poderoso lo que aquí dice. Efesios 1, 13 y 14, ya está. Está hablando de Cristo. En Él también vosotros, ponga atención, habiendo oído la palabra de verdad. Romanos 17, la fe viene por el oír por las palabras de Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído las buenas nuevas, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio de salvación? Dios envió a un Salvador, al Mesías, envió a su mismo Hijo. Habiendo oído del evangelio de salvación y habiendo creído en él, en el nombre de Jesús, que significa Dios envía salvación. Jesús significa Dios envía salvación. Habiendo creído en Jesús, habiendo creído en él, ponga atención, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí tú y yo fuimos nacidos de nuevo. Ahí somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Está hablando de nuestro espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Mira lo que dice. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu ya fue redimido 100%, ya fue hecho perfecto. El Espíritu Santo te ha puesto un sello. El Espíritu de Cristo es tu nueva simiente en tu espíritu. Eres renacido de nuevo en tu espíritu. Ya no peca tu espíritu. No puede pecar porque es nacido de Dios. Wow. Pero falta algo. Falta la redención de la posesión adquirida. Entonces Dios puso su espíritu, pero tenemos una posesión que se nos dio, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo que falta que se vista de incorrupción es la posesión adquirida de nuestra alma y nuestro cuerpo. 1 Corintios 15:53. Mira lo que dice la palabra. Porque es necesario, les está enseñando Pablo a los Corintios, que esto corruptible, el alma y el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, el alma y el cuerpo, se vista de ¿qué? De inmortalidad. Es necesario que el alma y el cuerpo se vistan ¿de qué? De incorrupción y de inmortalidad. El espíritu no, porque el espíritu es una semilla incorruptible, porque es el Espíritu de Dios que ya nació en ti. Y más atrásito, capítulo 13, 1 Corintios 13, mira lo que dice el versículo 9. Porque ¿te acuerdas lo que en parte conocemos y en parte profetizamos? Mas cuando venga lo perfecto, todos decimos esto, el único perfecto es Dios. ¿Ok? El único perfecto es Jesús. Bueno, está hablando que cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesús. Cuando venga lo perfecto, ¿qué dice? Entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita tu alma y tu cuerpo aún no están totalmente redimidos. Tu espíritu sí. Pero lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Cuando regrese Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Y explica. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Mira cómo hace la referencia a lo físico y al alma, a la mente. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí va la parte de espejito, espejito. Ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Con qué? Con los sentidos naturales y con el alma. Mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Y dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido en el plan de Dios desde el inicio. Cuando Dios creó al ser humano, dice que cuando terminó de crearlo y ya había soplado espíritu de vida en él, dice, y vio Dios lo que había hecho y era en gran manera bueno. Dios no creó al ser humano imperfecto. No. El ser humano, en una decisión equivocada, corrompió su alma, corrompió su cuerpo y empezó a envejecer y enfermar. Y corrompió su espíritu.
Por eso Dios envió a Jesucristo a reconciliarnos con Él. Cuando Cristo vuelva, este proceso de redención de la posición adquirida, el alma y el cuerpo, acabará. Mi alma y mi cuerpo están cada día, hasta ahorita, siendo transformados en la medida que dejemos que la palabra nos domine y nos guíe. Hasta ahorita, las decisiones de nuestra alma y nuestra mente reciben resultados. Ya lo vimos, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra pongo por testigos contra vosotros. He puesto delante la vida, la muerte, la bendición. Y Dios dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia y se prolongue tus días sobre la tierra. Las elecciones de nuestra mente, de nuestro cuerpo, tienen resultados. Y termino esta tarde con la epístola de Santiago, capítulo 1, 23 y 25. Santiago. Vamos por ahí. Wow, gracias Dios. Dice Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, por eso Jesús es el maestro que nos da ejemplo. Él vino a hacer la palabra del Padre y a enseñar. ¿Ok? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo, mira lo que dice, su rostro natural. El que oye la palabra y no la hace, solo se va a poder ver a sí mismo con los sentidos naturales. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Solo se va a poder ver así. Y con esos mismos sentidos naturales te das cuenta de los sentimientos, emociones que una persona tiene. Con los sentidos naturales tú te das cuenta si alguien está enojado o no, si alguien está triste o no, si alguien está contento o no. Entonces dice que un hombre se ve en un espejo su rostro natural. Pero ¿qué es lo que pasa con lo que vemos naturalmente? Qué tremendo. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Interesante. Y luego olvida cómo era. Y eso nos pasa muy fácilmente de comprobar seguido. Usted antes de salir se peina, se arregla. Ok, listo. Se sube al coche y cuando se va a bajar a otro lugar y apenas acaban de pasar 15 minutos, si hay un ventanón en el espejo, ya se le olvidó si se veía bien o no. Y se checa otra checadita. Entonces, otra vez estás ahí. Espejito, espejito, ¿me peiné bien? Eso es verse en el rostro natural. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Verse en este espejo para ver tu realidad espiritual, que eres un ser nacido de nuevo, con un nacimiento incorruptible, y que tu espíritu fue sellado por el Espíritu Santo. Y entonces te ves en tu espíritu, y entonces conoces tu realidad espiritual, y entonces conoces lo que eres en Cristo, lo que tienes en Cristo, lo que puedes hacer en Cristo, lo que te ha sido entregado en Cristo, y todo eso lo ves en este precioso, maravilloso y nuevo espejito, espejito. Soy más que vencedor en Cristo.
Espejito, espejito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espejito, espejito, soy rico porque Cristo se hizo pobre para que en su pobreza yo fuera enriquecido. En nuestro espíritu hay una simiente incorruptible. Por eso tu espíritu, el espíritu de Cristo en ti, no practica el pecado y no peca. Tu espíritu, ¿por qué? Porque es nacido de Dios, porque es nacido de simiente incorruptible. Tu alma, tu mente, tu cuerpo están en un proceso de transformación. En la medida que la palabra dejas que te guíe y te domine, tú vas a vivir el gozo, la paz, la libertad, la salud completa, emocional y física que Cristo ya hizo por nosotros. Y terminará, se acabará lo que ahorita es en parte cuando Cristo venga. ¡Wow! Cometemos un error en nuestra alma o en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es comer lo que nos hace daño, beber lo que nos hace daño. En nuestra alma, en nuestra mente es también comer sentimientos que no me ayudan. Comer rencor, comer enojo, comer resentimiento, comer envidia, comer egoísmo. Y lo que comes tiene un resultado en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo. Te invito a que degustemos la preciosa, maravillosa, transformadora palabra de Dios que hace que mi alma y mi mente estén siendo transformadas para vestirse de incorrupción. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En mi espíritu no soy pecador, porque he creído que Dios envió a su Hijo y que en amor Él murió por mí. Y Él venció al pecado, venció la muerte y me entregó su victoria y me quitó de estar apartado de Dios. Ahora estoy reconciliado con Dios en Cristo. Nueva criatura es. En el Espíritu somos nuevas criaturas. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Y es importante que tú y yo vayamos a estar meditando esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta luz, por esta vida que hoy tomamos, Señor. Y, Señor, gracias porque en esta palabra hay un espejo, Señor, para que veamos nuestra realidad espiritual cambiada, renovada, transformada a través de la obra de tu Hijo amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, a quien hemos creído que tú enviaste, que venció la muerte al pecado, que resucitó entre los muertos y que nos ha dado, Dios, esta reconciliación contigo y nos ha hecho nuevos, Dios, en nuestro espíritu. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Dios y Padre maravilloso. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo, el Espíritu de tu promesa. Y, Señor, gracias porque vivimos, Señor. De aquí en adelante, Señor, como lo decía Pablo en tu palabra, el vivir es Cristo y cuando este cuerpo acabe, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque, Señor, voy a tu presencia, Señor, y espero la redención adquirida cuando Cristo regrese, Señor, de nuevo aquí a la tierra. Gracias por tu palabra. Somos en ti, Señor, totalmente perdonados, Jesús, perfectamente justificados. Somos en Cristo Jesús altamente favorecidos porque tú nos hiciste, Dios, aceptos
en tu Hijo amado Jesús. Señor, somos la justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús, porque tú dijiste, Señor, en tu palabra, lo dice en tu palabra, que al que no conoció pecado, a tu Hijo Jesús, ese sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que enfrentó toda tentación sin errar, sin fallar, sin pecado, en ese sacerdocio, Señor, nosotros fuimos totalmente justificados, lavados, perdonados, Señor. Y tú nos hiciste justicia tuya para que, al ser hecho pecado, Dios, Jesús, tu Hijo, nosotros en Él fuimos hechos justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, lo creemos y te agradecemos, bendecimos tu nombre y te entregamos a ti, Señor, toda honra, toda gloria, todo honor. Bendecimos tu nombre, Dios Padre, bendecimos tu nombre, Jesús, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo, y bendecimos tu palabra, Dios, que es vida, es espíritu, es luz, es poder transformador y es todo lo que necesitamos para vivir la vida en abundancia. Lo creemos y te entregamos, Señor, a ti toda nuestra gratitud, toda honra, toda gloria y todo honor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Mis hermanos, medite esta palabra. Shalom, mis hermanos.